Vamos a pedirle dirección al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú eres bueno, Padre, gracias porque tú nos has traído con bien, Señor, a este lugar, Señor. Aunque el clima, Señor, ha estado un poco fuerte en estos días, Señor, tú nos has cuidado, Señor, y nos has guardado. Te pedimos por aquellos hermanos quienes vienen en camino, Señor, y posiblemente se encuentren con la lluvia, Señor, que ellos vengan con cuidado, Señor, y que puedan llegar con bien a este lugar. Aquellos hermanos quienes trabajaron, Señor, y no tienen la posibilidad de venir, Señor, que tú igual les guardes, Señor, a los enfermos, Señor. Y todo aquel, Señor, verdad, que no pueda venir en ese día, Señor, tú sabes la razón, Señor, te pedimos que los guardes, Señor, y que no se olviden, Señor, de verdad, escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces, Padre. Te pedimos por el expositor de tu palabra, Señor, por los maestros de los niños, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos has cuidado, Señor, hasta este momento. Al finalizar este servicio, Señor, también te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que podamos, Señor, descansar, Señor, y también durante la semana realizar las actividades que tenemos, Padre. Que todo lo hagamos conforme a tu voluntad, Padre. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar este himno, Cuán grande es Él, creo que nos lo sabemos, y si no, me acompañan en el coro. No me conecta el Bluetooth. Espérenme. Que no me conecta el Bluetooth. ¿Sí lo prendí, hermano? Ok. No más falta que el Bluetooth no quiera funcionar tampoco. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción.
cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, el Salmo número 116. Salmo número 116. Y vamos a leer de los versos 14 hasta el último, que es el verso número 19. Y esta es la tercera ocasión que estamos leyendo el Salmo 116, o sea que esta es la tercera parte y hoy vamos a concluir el Salmo 116. Verso número 14 hasta el verso número 19. Dice así: Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Vamos a hacer una breve oración para meditar en estos versos que acabamos de leer y que el Señor los use para edificación nuestra. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos permitiste llegar hasta este lugar, tener acceso libre a tu palabra sin ningún obstáculo. También te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo podamos nosotros tener un espíritu dispuesto y que podamos también comprender, que podamos retener y en la oportunidad que tengamos, que podamos aplicar, Señor, tu palabra a nuestra vida para que tú seas honrado en ella. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Solamente como recordatorio, podemos decir que el, el Salmo 116 es parte del Jalel egipcio, ¿no? De un grupo de salmos del 103 hasta el 117. Estos salmos que se cantaban en el día de la Pascua, porque estos salmos, pues, para el pueblo hebreo les recordaban cómo Dios les sacó de la esclavitud y después cómo los llevó hasta darles la tierra que les había prometido. También se piensa que Jesús, cuando participó en las Pascuas, también él tuvo la oportunidad de cantar alguno de estos salmos, ¿no? De hecho, sí, en el Nuevo Testamento sí se menciona que después de tomar la cena se cantaba un himno, ¿no? O un salmo. Entonces se piensa que era alguno de estos salmos, ya sea el 113 hasta el 117, si no me equivoco, 18, bueno, por ahí. Esa es la primera cosa importante. Entonces, este salmo, por una parte, al pueblo hebreo les recordaba cómo Dios les sacó de la esclavitud, ¿ok?
Y también en agradecimiento, en este salmo se relata cómo en agradecimiento el pueblo pues se comprometía a algo para con Dios. Y se mencionan por lo menos tres cosas. Número uno, no clamar a otro Dios, no invocar a otro Dios, sino únicamente a Dios. ¿Ok? Número dos, consagrar sus vidas para Dios, es decir, apartarse para Dios, guardarse para Dios. Y número tres, servir a Dios. Son prácticamente tres cosas que se encuentran aquí. La primera de no invocar a otro sino a Dios es del verso 1 al verso 2, que dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por lo tanto, dice, le invocaré todos mis días, ¿no? Y de ahí desde el verso 3 hasta el verso 9 nos dice cómo, nos cuenta cómo él fue escuchado el salmista, ¿no? Y también podemos recordar que Israel así fue escuchado también, o sea, el pueblo hebreo. Es decir, que el salmista o este Salmo 116 se usa para recordar cómo Dios ayudó al pueblo hebreo en general. Pero también el salmista lo tomó muy personal, ¿no? Como que el salmista también tuvo una experiencia personal en la que él fue ayudado. Y también nosotros podemos aplicarlo así, ¿cierto? Podemos aplicarlo personal también y podemos aprender de este salmo. Entonces el salmista también personalmente él recordaba cómo Dios le sacó de estar en peligro de muerte, ¿no? Por eso él personalmente también se comprometía con tres cosas a Dios. Primera, entonces, invocar únicamente a Dios. Y en el verso 9 encontramos el siguiente compromiso, que es apartarse para Dios, significa santificarse para Dios. Dice el verso 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, dice, por tanto hablé, y estando afligido en gran manera, y dije, en mi apresamiento todo hombre es mentiroso. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. En el verso 9 el salmista dice que va a andar delante de Jehová, ¿no? Eso significa apartarse para Dios, ¿no? Santificarse para Dios. Digo, si Dios, todo aquel que dice que va a andar en la presencia de Dios, es porque se va a guardar, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Quién pensaría que puede andar delante de Dios sin guardarse, sin santificarse, ¿no? Y ya en los textos que acabamos de leer el día de hoy, que es el verso número 14 hasta el 19, habla de ponerse en la posición de siervo. ¿Sí? Todo lo que leímos del verso 14 en adelante habla de ponerse como siervo, no habla mucho de estar al servicio de Dios. Entonces son tres cosas que podemos aprender de este salmo, ¿ok? Que yo les he puesto por título, porque Él me amó primero. ¿Se acuerdan? Yo le puse así por título a este salmo, porque Él me amó primero. Es decir, nosotros podemos, así como el salmista, así como el pueblo hebreo y así como la iglesia de hoy, así como usted y yo, realmente podemos decidir servir a Dios, confiar en Dios, consagrarnos a Dios, amar a Dios únicamente por una razón, porque Él lo hizo primero, ¿cierto? O sea, y una vez la pregunta que les hice, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros realmente este, estamos confiando en Dios? Bueno, la verdad, la realidad es esta, porque Dios nos ha ayudado. Esa es la verdad. Todo hombre se acerca a Dios porque ha recibido un beneficio de Dios. De hecho, no hay ni un hombre que pueda decir, oh, yo me acerco a Dios porque yo soy, no sé, soy tan perfecto, maduro, que no necesito que Dios me dé nada, yo le busco incondicionalmente. Eso no es cierto, ¿ok? Todos los hombres buscamos a Dios porque reconocemos que Él nos ayudó primero. Y ya sabemos, ¿no? Que lo más grande que tenemos de Dios, pues es la salvación de nuestra alma. Pero si somos conscientes, la salvación del alma no es lo único que Dios nos ha dado, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y hemos clamado a Dios y Dios nos ha ayudado? ¿Cuántas veces hemos estado sin trabajo, sin dinero, a veces con escasez de comida y Dios nos ha ayudado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado necesitados de diferentes maneras, en peligro tal vez, y Dios nos ayuda? Claro, Dios tiene sus formas, ¿cierto? A veces lo hace rápido, a veces lo hace un poco más tardado, a veces lo hace de maneras que no entendemos, pero Dios lo hace. Entonces, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Bueno, lo que el salmista nos cuenta ahí en el Salmo 116. Por lo menos
confiar en Él y no en otro Dios. Lo menos que podemos hacer es tratar de guardar nuestra vida para Él. Lo menos que podemos hacer es poner nuestra vida en servicio para Él. Eso es lo menos que podemos hacer, ¿no? En gratitud por su gran amor con que Él nos ha amado. Bueno, eso mismo empezamos hace 3 semanas y voy a concluir hoy a partir del verso 14. Entonces, en el verso 14 al verso 19, el salmista expresa una profunda gratitud respondiendo nuevamente a la liberación divina, ¿no? Y haciendo o comprometiéndose a la adoración pública, ¿no? Y también el salmista reconoce cómo Dios le da valor a la vida de los creyentes, ¿no? Y cómo también el que reconoce que Dios le ha ayudado, lo mínimo que podía hacer es entregar su vida en servicio. Entonces, vamos a comenzar con el verso 14. Con el verso número 14, donde dice, ¿lo tienen todos? Dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de su pueblo, ¿no? Es como una afirmación. ¿Por qué el salmista dice en el verso 14, ahora pagaré mis votos delante de todo su pueblo? Bueno, porque en el verso 12 se hizo una pregunta, ¿cierto? Lea conmigo el verso 12. La pregunta es, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿qué podemos darle a Jehová en pago por todo lo que ha hecho por nosotros? Realmente no tenemos con qué pagar, ¿ok? Pero hay algo que el salmista dice que sí, él sí pudo hacer y él quiso hacer. Es más, él anheló hacer. Entre esas cosas que él anheló hacer, lo que dice en el verso 14 es cumplir sus promesas. Lo que el salmista nos está tratando de dar a entender ahí, que cuando él estaba angustiado, hizo una promesa, o sea, clamó a Dios, pero sin duda hizo alguna promesa. ¿Le recuerda algo eso? Casi siempre cuando estamos en una situación difícil, nosotros nos comprometemos, ¿no? Casi siempre hacemos eso, ¿ah? Cuando de plano estamos necesitados, a veces decimos, Señor, si me ayudas una vez más, te prometo que ahora sí me voy a enderezar, ¿no? Ahora sí, Señor, ahora que estoy a punto de perder la capacidad de caminar, Señor, déjame caminar un poco más. Y yo me comprometo que voy a llevar mis pies a donde a ti te agrada, ¿no? Si hacemos eso, ¿ah? Y si no lo decimos, cuando menos lo pensamos. ¿Sí me entiende? Según sea tu situación, si sientes que estás perdiendo cualquier cosa, en nuestro corazón hacemos eso, aunque no siempre lo mencionamos, pero casi la mayoría hacemos eso. Señor, ayúdame. Y ahora sí lo voy a aprovechar bien cuando tú me ayudes. ¿Sí? Yo me atrevería a decir que casi todos lo hacen, ¿ok? Es una reacción hasta normal realmente. Es una reacción que nace de la necesidad. Al salmista le pasó. Por eso él en el verso 14 se dio la respuesta a sí mismo, ¿no? Es una buena respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Dice, bueno, ahora pagaré, dice, mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Parece que él hizo su compromiso delante del pueblo, parece que hubo testigos, ¿no? Y si no hubo testigos, mucho mejor, porque él quiere dar un testimonio de fe, ¿no? Y hablando de testimonio, ¿no? Qué bueno que damos testimonios cuando Dios hace por nosotros, qué bueno, ¿no? El asunto es que el testimonio tiene que ser completo. Si el testimonio es público por lo que Dios hizo por ti, qué bonito fuera que con el testimonio le añadiéramos, ¿no? Y por lo que Dios hizo por mi iglesia, ahora sí quiero comprometerme a cumplir con mis compromisos. Deberíamos añadir eso al testimonio, ¿no? Acuérdense, la próxima vez no se olvide añadir que ese testimonio es importante, que sería ¿qué? Pues cumplirle al Señor, ¿no? Porque tenemos responsabilidad. Entonces el verso 14, el salmista pues está haciendo esta afirmación de que lo mínimo que puede hacer, y esto es lo mínimo, cumplir con sus compromisos. Y recuerden, todos tenemos pues compromisos, ¿no? Que deberían ser hasta voluntarios, ¿no?
Bueno, solamente para salir de ese verso, hablando de cumplir con los votos, creo que la mayoría entendemos la importancia de cumplir los compromisos, ¿cierto? ¿Sí me entiende? Una vez más, es muy importante cumplir cuando a Dios hacemos promesas. Y siempre estamos haciendo promesas porque siempre estamos necesitados. Y Dios no es un Dios que olvide ¿eh? Lo que usted y yo hemos dicho. Y cuando menos, no, por si alguien se quiere excusar, por lo menos una vez en tu vida has hecho un compromiso con Dios. Así es que si no lo hemos cumplido, hay que ponernos a cuentas, es lo mínimo que podemos hacer. Y solamente como recordatorio, Salomón escribió al respecto, ¿no? De que no sea algo vano, vacío, las promesas. De por eso Salomón habló sobre la vanidad de la vida, ¿no? Lo vacío que es el hombre a veces, pero hacer promesas incumplibles también termina siendo vacío delante de Dios. Y leo el texto de Eclesiastés capítulo 5, en el verso 4 al número 6, bien claro, ¿no? Yo siempre utilizo este texto cuando alguien me permite, ¿no? Me da el privilegio de ser ministro en sus matrimonios, ¿no? Porque ahí siempre se hace una promesa, ¿cierto? Cuando menos todos los que estamos casados hay muchas promesas ahí. Y hay una promesa que dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces el salmista sí entendía la importancia de cumplir delante de Dios. Y es parte del testimonio, ¿eh? De hecho, hacerlo públicamente es parte de tu testimonio y el testimonio tiene lleva la idea de honrar a Dios, ¿no? Entonces, de ahí nos encontramos luego al verso número 15. ¿Qué más nos dice el salmista que él va a hacer o por el amor de Dios a su vida? Bueno, en el verso número 15 nos menciona algo, cómo el salmista mira que es para Dios el que se termine la vida de un creyente, la vida de un creyente, ¿ok? Y aquí están estas palabras, así como ahí introducidas de alguna manera, ¿no? Como que el salmista nos dice, hey, hagan lo que hagan, aunque les cueste la vida, acuérdense de esto, ¿ok? Delante de Dios, si ustedes parten de este mundo, son valiosos. Hay que empezar con esto. Ya sabemos que la muerte se introdujo como un enemigo, ¿ok? Ya sabemos que la Biblia dice que el hombre no fue creado para morir, que la muerte vino por causa del pecado, que Dios no es que se alegre porque moramos, ¿verdad? Pero es una realidad que físicamente todos vamos a morir. Hay que entender eso. Porque no, si no lo entendemos bien, alguien puede decir, ah, Dios se alegra cuando alguien se muere. No, no en ese sentido. O sea, que todos vamos a partir. Pero cuando eso pase, la Biblia dice que para Dios eso no es irrelevante, sino que para Dios es un asunto importante. ¿Sí me entiende? Es importante el asunto. Para el mundo luego lo decimos, ah, es una pérdida. Para Dios no es una pérdida. Para Dios es un asunto importante. Vamos a ver qué tan importante es. Porque en el verso número 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eh, Primera cosa, hay que entender que que Dios realmente sí celebra la vida de los creyentes, ¿no? Y también está atento a la muerte de ellos. Eh, ¿En qué sentido es estimada la muerte de los creyentes, no? Para empezar, ¿qué significa la palabra estimada? O sea, si no, alguien no tiene un significado muy amplio, bueno, cuando la Biblia dice que la muerte de los creyentes es estimada a los ojos de Dios, la palabra estimada, en hebreo significa algo muy costoso. ¿Verdad? ¿Es costosa la vida de los creyentes, sí o no?
Y claro, nosotros valemos muchísimos para Dios. ¿Por qué? Porque costó la muerte de su Hijo Jesucristo. Así es que sí, estimar significa algo muy valioso. También significa algo muy valioso en el sentido de como que muy raro. Sí, en cierto sentido somos nuestra muerte, los creyentes somos algo valioso y raro, ¿ok? Porque no hay muchos creyentes en comparación a la gran cantidad de hombres que hay en la tierra. Hay mucho más gente no creyente que creyente, ¿no? O sea que somos hasta raros, ¿no? Somos algo valioso. También significa que es preciosa. Sí, los creyentes en su muerte son valiosos para Dios. También significa algo de gran respeto. ¿Se imaginan? Es algo precioso, es algo valioso, es algo costoso, es algo de gran respeto. Cuando un creyente fallece, es algo muy apreciado. Y es que realmente Dios está al tanto del momento exacto de la partida de cada creyente. No es que a Dios le tome por sorpresa. En realidad Dios sabe exactamente en qué momento hemos de partir cada uno de nosotros. De hecho, hay un salmo, no lo busque, el Salmo 31 en el verso 15, dijo el salmista, en tu mano están mis tiempos, dice, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. De entrada, somos valiosos, ¿por qué? Porque la muerte de los creyentes delante de Dios no es trivial. ¿Qué significa trivial? O sea que Dios, que para Dios no pasamos desapercibidos. ¿Ah? Que la muerte de los creyentes no sea trivial para Dios significa que Él valora profundamente nuestras vidas, que está íntimamente involucrado en la partida de cada creyente, que el fallecimiento físico de cada creyente no es un asunto de casualidad, sino un momento de suma importancia celestial. Entonces, de entrada, este, la muerte de los creyentes no es un asunto trivial. ¿En qué sentido también es estimada la muerte de los creyentes? Bueno, es estimada en el sentido de que cuando un creyente va a fallecer, Dios nunca nos deja solos. Es algo importante, ¿no? Que Dios siempre está con nosotros. Hay que tomar en cuenta eso. No importa que todos nos abandonen, los que somos creyentes, el momento de nuestra partida, no importa que nos sintamos realmente afligidos, no estamos solos, ¿eh? Es una realidad. Humanamente, carnalmente, yo no he experimentado nunca la muerte, pero sí sé que cuando llegue ese momento, humanamente te podría sentir abandonado, pero debemos poner en orden nuestros pensamientos. Dios siempre estará ahí. Él estará con nosotros siempre, nunca nos va a dejar. Todos los santos cuando mueren parten, por decirlo así, o sea, por decirlo así, tomados de la mano del Señor. Cristo realmente está esperando a cada creyente que va a morir. Esto es importante. Realmente Cristo está esperando a cada creyente cuando va a morir. O sea, Él no es indiferente. La muerte no es vista por Dios como un trámite frío o sin importancia, sino como el regreso a casa de un hijo amado. Creo que esta es la mejor forma de mirar la muerte de un creyente como el regreso de un hijo a casa. Creo que es la mejor forma. ¿Dónde encontramos un pasaje en la Biblia que nos dé a entender eso? Bueno, si usted no lo sabe, se encuentra en Hechos, capítulo 7, y búscalo conmigo. Hechos, capítulo 7, en el verso 55 y el verso 56. Una vez más, Hechos, capítulo 7, verso 55 al verso 56. Este es un ejemplo muy claro de cómo la muerte de un creyente es como el regreso a casa, donde el padre te está esperando, ¿no? Donde el padre dice, hijo, por fin regresas a casa, ¿no? ¿Lo encontró? ¿Y qué caso es ese? Bueno, este es el caso de la muerte de Esteban. Y vamos a leer cómo lo expone la Biblia, la muerte de Esteban, o momentos antes de que él partiera con el Señor, ¿cierto? Recuerden que a Esteban lo asesinaron.
Él fue un mártir, o sea, murió por causa de la palabra de Dios. O sea que su muerte fue preciosa en este caso por la forma en la que murió. Él murió sirviendo al Señor. Entonces el salmista dice, hey, no tenga miedo porque la muerte nuestra es preciosa, sea como sea. Y dice así, ¿lo leemos? Dice, pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fueron las palabras antes de que muriera. Y si usted se pregunta, pero no veo qué de especial tenga ahí. Bueno, a veces tenemos problemas con la traducción. Aquí está en la traducción Reina Valera, pero Reina Valera lo generalizó mucho y no lo puso más detalladamente. Es decir, que algunas palabras que son importantes las redujo. ¿Ok? Pero en el idioma original aquí, que es el griego, hay unas palabras que debieron haberse puesto. Nueva traducción viviente, si casi todas las traducciones la pusieron, ¿ok? Escuche cómo suena en casi todas otras versiones. Lo voy a leer en una versión diferente. Dice así. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, hasta ahí está bien, y vio a la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Muchas veces en la Biblia se habla de Cristo como sentado a la diestra del Padre, más de 10 veces. Siempre usted cuando lee que Cristo está en la gloria con el Padre, lo vas a encontrar así, sentado a la diestra del Padre. Esta es la única parte donde se tradujo, donde las palabras dicen que sí está en el lugar de honor, pero de pie. Y los teólogos se preguntan por qué, porque en este verso se pone como de pie y no sentado. Bueno, si ustedes no saben qué significa estar sentado, porque eso tiene un significado importante, ¿ok? Que Cristo se presente en la Biblia como sentado a la diestra del Padre, habla de que su obra de salvación fue completada. Es decir, Él se sentó, o está sentado, ¿por qué? Porque cumplió la obra de redención, un sacrificio para siempre, para, para hacer contraste entre la obra que hacían los sacerdotes del sistema levítico, ¿ok? Que ellos nunca se sientan, siempre están haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios animales nunca quitaban las inmundicias de la carne, ¿eh? Por eso tenían que hacerse año con año y se murió un sacerdote y el que venía tenía que seguir haciendo y ellos nunca se sientan para ofrecer su servicio. Y aquí en Hebreos se presenta a Jesucristo como también un sumo sacerdote que hizo un sacrificio para siempre, ¿ok? Y especialmente en la carta a los Hebreos se dice que después de hacer este sacrificio, su obra se terminó y que se sentó a la diestra del Padre, ¿no? Y aún en Colosenses 3:1, no lo busque, lo voy a leer. En Hebreos casi están todos los textos que habla que dicen, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso lo mencionó Pablo a los Colosenses capítulo 3 en el verso 1, que habla de la exaltación de Cristo. Pero principalmente está en Hebreos, ¿ok? Sentado significa que completó la obra. Pero en el caso de Esteban, cuando él le vio, dice que no le miró sentado. Sí le vio en el lugar de honor, pero le vio, dice, de pie. Y literalmente me fui a investigar a ver si en el idioma hebreo sí aparecen esas palabras de pie y sí aparecen. No sé por qué Reina Valera no lo puso, no lo tradujo así. No digo que Reina Valera esté mal hecho, pero no puso esa parte que dice que sí, que está de pie. ¿Y por qué de pie? Bueno, la idea es esta. Los teólogos concuerdan en que tiene un significado muy importante, porque Esteban estaba a punto de morir, ¿ok? Pero cuando él vio a Cristo, le vio de pie. Es una forma, en la forma de escritura hebrea, es la idea, la idea es como que alguien se para porque está atento a lo que te está sucediendo y quiere ayudarte, ¿no? Es como si alguien se parara para extenderte la mano. Esa es la idea de que cuando Esteban le miró como de pie,
extendiéndole la mano. Esa es la idea en el idioma que se escribió, ¿sí me entiende? Justamente antes de morir. ¿Qué aprendemos de eso? Lo que estamos viendo, que estimada, que preciosa es la muerte para el Señor, la muerte de los santos, que cada uno cuando va a partir realmente Cristo, y podemos verlo así, que nos está esperando, y realmente Él nos está esperando, ¿cierto? Es una realidad. Que todos se podrán olvidar, ¿no? Que vas a partir, que vas a morir, pero Cristo no. Realmente Él nos está esperando así, no sentado, por decirlo así, sino de pie. De pie en la cultura hebraica y muchas culturas, estar de pie. Realmente un rey se ponía de pie cuando iba a dar un veredicto importante. Mientras escuchaba el rey y lo que estaba pasando, estaba sentado. Pero una vez que un rey, en los tiempos bíblicos, ya determinó algo sobre el asunto, ¿saben qué hacía? Se ponía de pie, y ya sea que extendía su mano o su bastón o lo que tuviera para determinar el veredicto, ya sea a favor o en contra, ¿no? En el caso de los creyentes es un veredicto a favor, ¿cierto? Ya sabemos que vamos a partir con el Señor, así es que se ponga de pie significa que nos va a defender, a favorecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la muerte de los cristianos es estimada. ¿En qué otro sentido es estimada la muerte de los creyentes? Bueno, miremoslo así. Es estimada en que muchos creyentes, no todos, pero muchos creyentes sí han muerto por causa de la palabra, es decir, como mártires. Así es que todos los que han muerto como mártires, mientras que para el mundo la muerte de ellos era causa de alegría y que los consideraban gente que no merecía morir, para Dios fue valioso, para Dios se fue valioso que cada hombre entregara su vida por causa del Evangelio. Tal vez no sea nuestro caso, ¿ok? Pero si alguien llegara a morir por causa del Evangelio, pues no deberíamos ser cobardes, ¿ok? Sabiendo que la muerte es valiosa, especialmente cuando uno muere uno de pie por causa de servir a Él, ¿no? O sea, es como esto, ¿no? Es como cuando vienen las pandemias, ¿no? Y nos dicen, hey, es tiempo de dejarse de congregar porque si se congregan o siguen sirviendo al Señor se van a morir. Y yo les digo, qué mejor morir que sirviendo al Señor, ¿no? Siendo fieles, ¿no? O sea, sin dejar de hacer lo que normalmente hacemos, ¿no? Como Daniel, ¿no? Que él oraba siempre y en el momento que lo amenazaron, él no dejó de orar. O sea, para Daniel debió haber sido hasta un privilegio, ¿no? Bueno, si voy a morir, que sea por causa del Señor, ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, sí, es valioso especialmente cuando los creyentes mueren por causa de estar firmes para Dios. Otra razón por qué la muerte de los creyentes es valiosa delante de Dios. Bueno, es estimada ver por esta razón, ¿no? En que realmente la muerte rompe las barreras restantes entre Dios y sus santos. Es decir, la muerte de los santos no es una pena, no es destrucción, ni siquiera es una pérdida. Es el proceso que pasan todos los creyentes para reunirse con su Señor y Salvador. ¿Sí me entiende? O sea, en última, la muerte es el proceso forzoso, pues para reunirnos con el Señor, ¿cierto? Y yo estoy seguro que el Señor, como sabe que en esta vida causamos más males que bienes, seamos sinceros, ¿no? Cada creyente en esta vida tenemos más asuntos difíciles que buenos delante de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, con esta lucha que tenemos, yo te preguntara, en tu vida, ¿qué causas más al Señor, alegría o tristezas? Si usted me dice que alegría, gloria a Dios por su vida. Significa que usted es un siervo, siga así, ¿ok? Pero la mayoría de nosotros, no voy a decir que usted, la mayoría de nosotros le causamos más tristeza al Señor que alegrías. Así que yo pienso que al Señor va a decir, hey, estoy esperándote ya para que deje de sufrir tú y que deje de sufrir yo, ¿no? O sea que la muerte es un proceso, ¿no? Por decirlo así, precioso para Dios, porque miren, nos reunimos con el Señor. Te leo un texto bíblico al respecto. Miren, Pablo era un hombre muy fiel al Señor, ¿cierto? Bueno, él sí le causaba muchas alegrías al Señor. Pero aún Pablo, él llegó a decir que la muerte para él la miraba como una ganancia, ¿sí o no? Allá en Filipenses 1:21 al 23 dije Pablo, porque para mí vivir es Cristo realmente, dijo.
Pero el morir, dice, es ganancia. Dice Pablo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, no sé entonces qué escoger, ¿no? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, aclaremos esto, porque a veces no nos entendemos. Pablo decía que quedarse en esta vida para servir al Señor era algo muy bueno, ¿cierto? Pero Pablo concluyó con esto. Irme con el Señor, dice, es muchísimo mejor. O sea, si usted se pregunta qué es mejor, quedarse aquí a servir al Señor o partir con el Señor, por inspiración divina, o sea, Pablo escribió que es mucho mejor irse con el Señor. Ahora, aclaro, yo sé que ninguno está pensando en irse, yo no me quiero ir con el Señor tampoco todavía, ¿ok? Pero estoy diciendo que dice la Biblia, ¿ok? Que de la perspectiva de Dios es muchísimo mejor. Entonces, por eso podemos entender que la muerte de los creyentes sí es estimada por Dios, apreciada, valiosa, o sea, tiene un buen propósito, ¿ok? No sé si me están entendiendo. Otra razón por la que la muerte es estimada, y puede haber muchas razones, yo vamos a dar 5 razones, ¿no? Ya, si no se olvidó cuáles dije, será en otra ocasión, pero otra razón más. Es estimada también, piense, porque es la conclusión o fin de todos los males. ¿Cómo es eso? Sí, con la muerte se acaban todos los males. Encontré una historia de un predicador. Contó la historia de un tal señor Baxter, allá en el siglo XVIII. El señor Baxter era un cristiano, un fiel cristiano que estaba a punto de morir, estaba agonizando ya. Era un hecho que iba a morir el señor Baxter, ¿ok? Entonces dice la historia que sus amigos se organizaron y fueron a verlo, ¿ah? Y ya casi no podía hablar. Dice, casi la última palabra, o sea, le preguntaron cómo estaba, dice sus amigos, ¿no? ¿Cómo estaba, señor Baxter? ¿No? Dice, y las últimas palabras que él pudo pronunciar en esa pregunta de ¿cómo está, señor Baxter? ¿Cómo está, estimado señor Baxter? Él contestó, ya casi bien. ¿Sí me entiende? Estaba muriendo, ¿no? Le preguntaron, ¿cómo estás? Y él respondió, ya casi bien. O sea, ¿cómo que ya casi bien? Sí, dice, todavía no me muero, ¿verdad? Pero en cuanto me muera, estaré bien. Por eso dijo, ya casi bien. Y es que la realidad, y no lo podemos negar, que la muerte lo cura todo en realidad. Que la muerte, por decirlo así, cuando nos toque, porque nos va a tocar algún día a todos, es una realidad también. No estoy diciendo que hay que morirse ya, ¿verdad? Pero cuando nos toque, pues es la mejor medicina, ¿no? Porque los que mueren no solo están casi bien, sino que están curados completamente para siempre, ¿cierto? Que partamos con el Señor, estaremos curados para siempre de cualquier dolor en el cuerpo físico, de cualquier dolor en el alma, ¿no? De cualquier dolor emocional, de cualquier dolor del pecado. Todo eso se va a curar. Y el proceso de la muerte, pues es necesario, ¿no? Para los cristianos. Es valioso para los cristianos. Porque no nos perdemos, porque todo se arregla, ¿no? No sé si me entiendan. No se confundan, no estoy diciendo, no estoy haciendo un llamado a que está ahí que morirse, no, no estoy diciendo eso, porque solamente le compete a Dios este asunto, ¿cierto? Solamente a Él. Lo que estoy diciendo es que algún día nos llegará y la Biblia lo deja bien en claro, pero que cuando nos toque será algo precioso para Dios, algo valioso, algo de respeto, algo digno, ¿no? Es lo que estamos analizando. Vamos al verso 16, ¿no? Salimos del verso 15, ese texto. Ojalá que se acuerde cuando lo cite otra vez, ¿no? Estimados a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Gloria a Dios por los que somos llamados santos, ¿no? ¿Y quiénes son llamados santos? Solamente para aclarar. Santos aquí significa apartado de para Dios. O sea, los que fueron sacados del mundo para Dios. Es decir, los que son salvos por la fe puesta en Jesucristo. Toda aquella persona
que puso su fe en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados y que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, y que hemos venido a Cristo para que nos perdone, somos llamados santos también, significa apartados para Dios, sacados de la esclavitud del pecado del mundo para servir a Dios. Pertenecemos a Dios, por eso somos llamados santos, ¿ok? Santo no es el que está ahí en una pared colgado como estatua, no, santos son los que confían en Dios, sus hijos, los redimidos, los salvados, ¿no? Entonces, y somos preciosos para Dios en vida y lo seguiremos siendo cuando suframos el proceso de la muerte física. Bueno, en el verso 16 el salmista continúa, ¿no? Porque el salmista nos está hablando de que él ahora tiene un compromiso con Dios que quiere cumplir por todo lo que hemos recibido de Dios, su salvación, ¿no? Su liberación, su ayuda, ¿no? Y en el verso número 16 dice, oh Jehová, dice, ciertamente yo soy tu siervo, dice, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. ¿Qué aprendemos del Salmo del verso 16? Bueno, que el salmista, como parte de su compromiso, que es que él quiere ser siervo de Dios. Él ha decidido ser siervo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha liberado, ¿no? ¿Quién liberó al pueblo hebreo de Egipto? Dios. ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Egipto? ¿Para qué Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto? Para que le sirviera, ¿cierto? Porque, ¿qué era mejor? ¿Ser esclavo del faraón o ser esclavo de Dios? ¿Qué es mejor? Y por ser esclavo de Dios, porque la palabra siervo significa un esclavo, ¿no? Y Dios es un buen amo, ¿ok? Porque Dios realmente tiene cuidado de aquellos que están bajo su servicio. Y en cierto sentido, somos llamados hijos de Dios, es cierto, somos llamados amigos de Dios, somos llamados este, siervos de Dios también. ¿Sí me entiendes? Somos llamados santos de Dios. Tenemos muchos títulos delante de Dios. Somos llamados administradores de Dios, pero también somos llamados siervos de Dios. Y el salmista aquí nos está enseñando que lo mínimo que podemos hacer nosotros, que hemos sido también salvados por Dios, como lo fue el salmista, lo mínimo que podemos hacer es ser sus siervos. ¿Sí me entiende? Esto es muy importante, ¿ok? Mientras vivamos y siempre deberíamos anhelar ser siervos del Señor, ¿no? Eso es lo mínimo que podríamos hacer. Algo importante, nosotros, así como el salmista, no deberíamos ver ser siervos de Dios como una carga, porque el salmista quiere ser siervo y se ve como un privilegio, ¿ok? Ser siervo de Dios no es una carga, no debería ser una carga. Ser siervo de Dios no debería ser algo denigrante, ¿ok? Ser siervo de Dios es un privilegio, o sea, somos siervos no de un hombre, no de cualquier persona, somos siervos del Dios todopoderoso, del Dios creador de todas las cosas. Es un privilegio y realmente el salmista está anhelando ser un siervo. Por eso ahí mismo añade algo más en el verso 14, cuando dice, quiero ser tu siervo porque tú me libraste de las ligaduras, ¿no? Dice el verso 16, oh Jehová, yo soy tu siervo. Y añade esta frase, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, ¿no? ¿Y por qué el salmista mencionó eso? Es que él está apelando hasta el derecho que tiene de ser siervo, ¿no? Digo, en la cultura hebraica había dos formas de ser, bueno, había varias formas de ser siervo, les menciono dos. Una porque tienes una deuda que no puedes pagar. Tenemos una deuda que no podemos pagar, si es cierto, sí o no. ¿Qué podemos pagar por la salvación? Nada. Pero mínimo podemos ser su siervo, ¿cierto? El judío solamente se quedaba esclavo por no poder pagar una deuda. Otra forma en la que un judío podía ser un siervo era por esta, por nacimiento. Hubo muchas ocasiones en que el judío apeló a su derecho de seguir siendo siervo. Por ejemplo, ustedes saben que un judío podía ser esclavo solamente por ciertos años. Llegaba un tiempo en el que el israelita, por la ley, estaba obligado a dar la libertad a sus siervos.
se llama el año de jubileo. O sea, un judío no podía ser esclavo toda su vida de otro judío. Había un tiempo. Es decir, se quedaba así esclavo porque tenía una deuda. Pero si no la podía pagar y llegaba el año del jubileo, su amo tenía que dejarle libre. Pero había ocasiones en que el que era siervo tenía tan buen amo, o sea, tenía un amo tan bueno que él sabía que le iba mejor teniendo un amo que viviendo libre. Y muchas veces pasó así, de que el judío siervo no quería dejar de ser siervo, pero estaba obligado por la ley a ser libre. Entonces muchos apelaban, ¿sabe qué? Es que yo nací siendo siervo. Mi derecho apelo a mi derecho de seguir siendo siervo porque yo nací como siervo. Se llegó a hacer eso. Por eso aquí se menciona, hijo de tu sierva soy, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se hacía para que un judío siguiera siendo esclavo cuando ya tenía derecho a la libertad, pero él quería seguir siendo esclavo? Bueno, ya les he comentado muchas veces, ¿no? Había un ritual en el cual se hacía un ritual en el cual el esclavo quedaba pegado o prendado a su amo, es decir, atado para siempre, ¿va? Que se le ponía públicamente en la puerta de su amo, y se tomaba su oreja y su oreja se ponía hacia la pared, así pegada a la pared, y se clavaba una lesna, era una lanza, un cuchillo en forma de lanza, y se pegaba su oreja del esclavo a la puerta de su amo. Ese era un ritual público, era un testimonio donde el siervo decía, yo quiero ser siervo de mi amo para siempre, no quiero quedar libre. Esa historia está en el Antiguo Testamento, no hay tiempo para contarla ahorita, ¿ok? ¿Sí me entiende? Cristo me salvó a mí y yo no quiero dejar de ser su siervo, ¿ok? Yo quiero que Dios sea mi amo para siempre, ¿va? Imagínense, yo era esclavo del pecado, el pecado era mi dueño, por decirlo así, el suyo también, ¿verdad? Y no hay mayor privilegio para un alma que ser siervo del Dios Todopoderoso, ¿no? Debe ser un anhelo, ¿ok? Es un privilegio. No lo veamos como una carga, ¿ok? Nunca debería verse como una carga. Es lo menos que podríamos hacer en agradecimiento, en una deuda que usted y yo nunca podríamos pagar. Y el salmista lo está relatando y es un salmo que se cantaba en el día de la Pascua en recordatorio de todo lo que Dios hace por aquellos que han confiado en Él. Estuvo fácil de entender, ¿cierto? Ahora, para ir terminando, ¿no? Ahí en el verso 16, de hecho, nos termina diciendo por qué él quiere ser siervo. Dice, tú has roto mis prisiones, ¿no? Dios rompió las prisiones del pueblo hebreo, Dios rompió las prisiones del salmista, su asunto personal, y Dios ha roto las prisiones nuestras también, ¿no? Nuestra esclavitud del pecado. Y en el verso 17 hasta el verso 19, lo concluyo ahí para finalizar, porque del verso 17 al verso 19 el salmista concluye con su compromiso delante de Dios y repite algunas cosas, ¿no? Como cuáles, como que él quiere tener una vida de adoración, ¿eh? Él habla de sacrificios. Recuerden que en el pueblo hebreo, querer agradar a Dios era ofreciendo sacrificios. Nosotros no ofrecemos sacrificios, ¿no? Nuestra vida misma es un sacrificio, ¿sí me entiende? Cumplir nuestros compromisos es una forma de agradar a Dios. Pero en este salmo se presenta en el contexto de la cultura hebrea, ¿no? Por eso en el verso 17 al 19 dice así, que ofreceré sacrificio de alabanza. Eso sí lo podemos hacer nosotros, ¿ok? Que nuestro sacrificio sea nuestra alabanza, y nuestra adoración, ¿no? Nuestro estilo de vida, que nuestros labios, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. En el caso del hebreo era ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de animales y otras cosas, ¿no? Y dice, e invocaré el nombre de Jehová. Sí, sí, que nuestro compromiso sea invocar únicamente a Dios, a nadie más, únicamente a nuestro Dios. Y en el verso 18 dice, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Nos vuelve a repetir la misma cosa. Recuerden que los salmos son cantos, así es que no es, o más bien es común que algunas estrofas se repitan, como lo hacemos en nuestros cantos también, ¿cierto? Pues aquí se repite lo mismo. ¿Cuál? Que lo menos que podía hacer el salmista era cumplir sus votos, así como nosotros. Lo menos que podemos hacer es cumplir lo que hemos prometido delante de Dios, ¿no? Como el servicio. ¿Cuántas veces hemos prometido, Señor, quiero servirte, te voy a servir?
y después no cumplimos, ¿no? Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré mis votos delante de todo el pueblo, o sea, testimonio público, que eso es importante. Y para concluir, dice, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. O sea que el salmista quiere hacer todo esto de una manera pública, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, en presencia del pueblo, junto con los demás que han sido también redimidos, con todos los que demás que conocen y saben lo que es la salvación, ¿no? Con todos los que son como nosotros también. Y que es como funciona la iglesia, ¿no? Que todo lo que hacemos, hablamos, decimos, participamos, siempre que es con el pueblo de Dios. Y el testimonio es importante, ¿no? Entonces, hasta ahí concluye el Salmo 116, donde hay por lo menos tres compromisos por amor a Dios, por lo mucho que ha hecho por nosotros, que no podemos pagar por lo que ha hecho por nosotros, pero lo mínimo que podemos hacer es confiar únicamente en Él, consagrarnos para Él, o sea, santificarnos, cuidar nuestro estilo de vida para agradarle a Él y servirle a Él. Es lo mínimo que podríamos hacer. Entonces, vamos a terminar dando gracias a Dios. Usted puede leer otra vez el Salmo 116 y encontrar esto que acabamos de ver. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a orar y vamos a terminar también con nuestro tiempo de oración. Que le voy a pedir, hermano Samuel, que, ore, que nos dirija en la oración. Y es importante orar porque recuerden, no hay otro en que confiamos, solamente en Dios. Y venir a Dios en oración es un mandato. ¿Sabe usted que es un mandato? Y es más, y aunque le vamos a pedir, porque así pedimos en la oración, a Dios le agrada por la razón de que Él ordena. Así es que aún la oración es una forma de agradar a Dios. Mírenlo así, la oración a Dios no es una carga, ¿ok? Es una forma de agradarle, ¿no? Es cuando nosotros, nuestros hijos nos piden a nosotros y nos agradamos, ¿no? De que nos pidan a nosotros. Oye, ¿a quién más le van a pedir, no? No le pueden pedir al vecino, ¿no? Somos sus padres y nos agradamos que los hijos confíen en nosotros. Bueno, Dios es así, ¿no? Dios agrada que confiemos en Él para buscarle. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, que nos recuerda cosas muy importantes. Tú nos has amado primero, tú nos has bendecido en muchas formas. Señor, es un recordatorio para alentar nuestra alma. Señor, que estamos seguros en ti de cuánto nos amas, pero también tu palabra nos recuerda que aunque no podemos pagar esa gran deuda, Señor, que tenemos y que tú no nos las cobras en realidad, pero que hay cosas que por agradecimiento sí podríamos hacer, Señor. Confiar únicamente en ti, Señor, vivir para ti, servirte a ti. Padre, ayúdanos, porque reconocemos que hay muchas cosas en las cuales somos infieles, pero somos valiosos delante de ti sin duda alguna y tú eres misericordioso con nosotros y nos das tiempo y nos das muchas cosas, Señor, que podemos usar para gloria tuya. Por favor, ayúdanos, dirígenos, Señor, hasta el día en que nos llames a tu presencia. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén.